Llegué a ese tramo de la carretera ya casi al atardecer, con la luz anaranjada pegando de costado en el parabrisas y la cabeza llena de pensamientos que ni siquiera sabía de dónde venían. Era una entrega sencilla, sacos de alimento para perros, rumbo a un depósito en Fresnillo. Pero el alma me venía pesada desde hacía días. Un compañero de ruta había fallecido la semana pasada y desde entonces el silencio del camión sonaba más fuerte que el motor. Solo quería manejar, no pensar, pero a veces no somos nosotros quienes elegimos lo que vamos a vivir en un día cualquiera. A veces la carretera pone algo frente a ti que lo cambia todo. Ella estaba ahí, sentada sobre una piedra cuarteada al borde de la ruta, con el cuerpo encorvado y las manos apretadas sobre dos bolsas de mercado ya viejas. No pedía aventón, no levantaba la cabeza, pero había algo en esa imagen, algo que me detuvo el corazón, una mezcla de abandono, dignidad herida y silencio que se clavó en el pecho. Frené sin pensarlo. Me orillé despacio y me quedé unos segundos mirándola por el espejo. Tenía un silencio tan fuerte que casi gritaba. Abrí la puerta, bajé y caminé hacia ella. No se movió, solo existía, como si el mundo ya la hubiera olvidado. Si alguna vez viste algo así en la carretera, suscríbete y comenta desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Lo que pasó después todavía me cuesta creer. ¿Está bien, señora?, pregunté bajito sin querer asustarla. Ella levantó apenas el rostro, lo suficiente para que yo viera sus ojos hinchados. No dijo nada, solo asintió con la cabeza muy despacio, como si incluso eso le doliera. Me incliné un poco, señalé el camión con la cabeza y ofrecí lo único que tenía en ese momento. Si quiere, puedo llevarla. Tardó unos segundos. Miró las bolsas como si le estuviera preguntando a ellas, y al final, con un suspiro que parecía tener años atrapado, se puso de pie. Caminaba lento, con la espalda doblada, pero tenía una elegancia triste, de esas que no se aprenden, se cargan. Le abrí la puerta del copiloto, ayudé con cuidado sus cosas, y cuando subió, el silencio fue lo primero que se acomodó en la cabina. Cerré la puerta. Di la vuelta y volvimos a la carretera como si nada. Pero todo había cambiado. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni hacia dónde iba. Solo sentía que ese encuentro no era casualidad. Había algo en su presencia que llenaba el espacio sin hacer ruido. No miraba por la ventana, miraba dentro, como si cada trecho del asfalto le recordara algo que ya no podía decir en voz alta. Manejamos un buen rato sin decir palabra. Yo no quise apurarla. A veces uno aprende que hay silencios que no deben romperse. Solo el sonido del motor y el golpeteo suave de las bolsas cuando el camino se volvía disparejo. En un momento saqué una botella de agua del compartimiento y se la ofrecí. Ella la tomó con manos temblorosas, murmurando un gracias que apenas se escuchó. Fue la primera vez que oí su voz, y tenía algo como si estuviera hecha de polvo y memoria. Me quebró algo por dentro. Después de unos kilómetros, con los ojos siempre fijos al frente, ella dijo: «Voy a Jerez. Allí viví con mi esposo, cuando todavía todo tenía sentido». Me habló como si ya supiera que yo iba a entender. Le respondí que no era exactamente mi ruta, pero que la podía acercar todo lo posible. Ella asintió de nuevo, con la misma lentitud de antes. «Gracias por no preguntar», murmuró, y esas palabras me quedaron resonando, porque sí, había algo en ella que me decía que las preguntas dolían más que cualquier silencio. No volví a decir nada, solo seguí manejando, pero desde entonces cada curva parecía distinta. Había algo en el ambiente, como si el camión mismo supiera que cargábamos más que bolsas y recuerdos. Ella no lloraba, no se quejaba, no dormía. Solo miraba el horizonte, con los labios cerrados y las manos en el regazo, como si todavía abrazara algo que ya no estaba. En un momento,
entre dos pueblos perdidos, vi que sus ojos brillaban con la luz del atardecer, pero no era el sol, eran lágrimas contenidas, de esas que no caen, porque ya cayeron todas. Pasamos por una zona de curvas cerradas, donde siempre bajo la velocidad, y ahí, casi susurrando, me dijo: «Mi hijo murió hace un mes, era lo único que me quedaba». Sentí como si el aire dentro del camión se volviera más denso. No supe qué decir. Solo solté el volante con una mano y puse mi palma abierta sobre el tablero cerca de ella, sin tocarla. Ella la miró, pero no hizo nada. Después dijo: «Mis nietos me echaron, dijeron que estorbaba». Ahí ya no pude evitar mirar de reojo. Era tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo alguien podía hacerle eso? Sentí una rabia muda que me subió por el pecho, pero la tragué en seco. No era el momento. No quería que ella cargara también con mi indignación. Solo asentí despacio, como diciendo: «Entiendo», aunque en realidad no entendía nada. ¿Cómo alguien puede echar a una abuela de su propia casa? ¿Cómo se desarma así la sangre? Miré por el espejo y vi nuestras siluetas recortadas por la luz morna del atardecer. Parecíamos dos sombras perdidas en la misma dirección, cada uno con su historia, cada uno con su herida. Pasamos por un pequeño caserío donde un grupo de niños jugaba descalzo con una llanta vieja. Ella los observó un instante y suspiró tan hondo que sentí que algo se le rompía por dentro. «Cuando no teníamos nada, teníamos todo», dijo, y no tuve que pedir que explicara. Sus palabras ya venían llenas. Yo bajé un poco la velocidad, sentía que aquel momento no debía apurarse. Algo me decía que esa mujer no era una pasajera más. Había una especie de destino, no sé cómo llamarlo, que me mantenía ahí sin cuestionar. En un momento, cuando ya la luz empezaba a volverse violeta, me señaló con la cabeza una pequeña capilla al borde del camino, de esas que uno apenas nota entre los matorrales y los letreros oxidados. Me dijo con voz bajita: «¿Podemos parar ahí un momento?». Asentí sin decir nada. Bajé la velocidad, salí del asfalto y detuve el camión en la terracita de tierra. Ella se quedó sentada unos segundos antes de moverse. Parecía estar despidiéndose de algo por dentro, tomando fuerzas. Luego abrió despacio una de sus bolsas y sacó un trapo bordado, bien doblado, con puntadas finas como de otro tiempo. Bajamos juntos. El aire tenía un olor a campo seco y el cielo ya empezaba a llenarse de estrellas tímidas. Ella caminó con lentitud hasta la entrada de la capilla. No había nadie, solo el silencio, el polvo y un Cristo desgastado en la pared del fondo. Ahí, frente a esa imagen, se dio vuelta hacia mí. Sostenía el trapo con las dos manos, como quien carga algo sagrado, y entonces me lo extendió. Mi esposo me dijo que esto solo debía entregarlo a alguien que me tratara con dignidad, murmuró, y sus ojos, por fin, me miraron de frente. Tomé el trapo con cuidado. Estaba tibio, como si hubiera guardado calor humano durante años. Lo desenvolví despacio, con el corazón latiéndome, fuerte sin saber por qué, y ahí, envuelta en el centro del paño, había una pequeña barra de oro. No brillaba como en las películas. Estaba opaca, con marcas de tiempo, con inscripciones casi borradas, pero tenía un peso, no solo físico, un peso que se sentía en el alma. La miré sin saber qué decir. Ella no sonreía, no lloraba, solo me miraba firme, como quien ya lo decidió todo. «Es de los años en que mi marido trabajaba en la mina», explicó. «Lo escondimos cuando todo se volvió peligroso. Me dijo que si algún día me quedaba sola, lo usara. Pero yo no quería venderlo, solo quería dárselo a alguien que todavía creyera en el respeto». Me quedé en silencio. Sentía que cualquier palabra que dijera iba a romper ese momento. Miré de nuevo la barra y entendí. No era por el oro, era por la confianza, era por todo lo que esa mujer había guardado en silencio mientras el mundo la olvidaba.
Le devolví el paño con las manos temblorosas. No podía aceptar eso, no por miedo, ni por orgullo. Era porque sentía que esa barra no era una recompensa ni un regalo, era una historia entera, envuelta en hilos y promesas. «No puedo quedármelo, señora, esto es suyo», le dije bajito. Ella negó con la cabeza. «Ya no tengo a quién dejárselo. Y usted se detuvo». Fue ahí donde me quebré, no por el oro, por todo lo que había detrás, por lo que nadie había visto en ella antes, por lo que tantos ignoraron. Nos quedamos un rato ahí parados, frente a esa capillita perdida, como si el tiempo se hubiera congelado. El viento soplaba suave y movía las ramas secas como un susurro. Sentí que no estaba solo, que ese momento tenía algo sagrado, algo que no podía explicarse con lógica ni con palabras. Finalmente, ella me tocó el brazo con una dulzura que no voy a olvidar jamás. No es por el valor, es por lo que significa confiar. Y entonces entendí que la vida, a veces, te pone en el camino de alguien no para salvarlo, sino para recordarte que todavía tienes corazón. Regresamos al camión en 1900. Silencio. Ella volvió a subir con esfuerzo, pero ya no se veía tan encorvada. Había algo en su postura que parecía más firme, como si soltar aquel peso le hubiera devuelto un poco de aire. Yo arranqué despacio, dejando atrás la capillita, pero sintiendo que algo de mí se había quedado allá también. Durante varios minutos no hablamos, solo el motor y la noche entrando sin pedir permiso. Pero esta vez, el silencio no dolía. Era un silencio distinto, de esos que uno elige para cuidar lo que acaba de vivir. Pasamos por un tramo largo, sin luces, con curvas que conocía bien, y ahí, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ella me dijo con voz suave: «Yo solo quería llegar a Jerez, no por nostalgia, sino porque allá nadie me debe nada. Es el único lugar donde fui feliz sin tener que pedir perdón por vivir». Me dolieron esas palabras. Eran tan simples, pero tan pesadas. Pensé en mi madre. Pensé en cuántas veces uno da por hecho que las personas mayores solo están ahí, esperando. Y no, ellas también sienten abandono, también desean ser vistas, ser escuchadas. Me dieron ganas de parar el camión y abrazarla, pero no lo hice. A veces el respeto también se demuestra guardando silencio y manejando con cuidado. Así que solo asentí con la cabeza y seguí adelante. Cada kilómetro que pasaba sentía que algo dentro de mí se iba acomodando, como si esa mujer me hubiera enseñado más en una hora que muchos en toda una vida. No sé si fue su historia, su mirada o ese gesto de confianza que todavía me pesaba en las manos. Pero algo cambió en mí esa noche. Cuando vi el letrero que decía Jerez, 15 kilómetros, le avisé. Ella solo susurró: «Gracias. Me deja en la plaza, por favor». Y ahí entendí que no quería llegar a ninguna casa, que su destino era el recuerdo, no una dirección. Bajé la velocidad. Entramos al pueblo casi en penumbra, con las farolas viejas alumbrando de a poco las calles de piedra. Ella miraba todo como si lo estuviera tocando con los ojos, y yo solo acompañaba, sabiendo que era el final de algo, pero también el principio de otra cosa que aún no tenía nombre. Cuando llegamos a la plaza, frené despacio frente a una banca de hierro gastada, bajo un árbol enorme que parecía haber visto 1000 historias como esa. Ella se quedó sentada un momento sin moverse. Luego abrió una de sus bolsas, sacó una foto doblada en 4 y la miró con ternura. «Aquí me pidió matrimonio», dijo, y luego, como si estuviera hablando con él y no conmigo: «Ya estoy aquí, viejo». Se bajó del 180 camión con una calma que me rompió el pecho. Yo bajé también. No sabía si debía despedirme o quedarme. Solo la miré. Ella extendió la mano, esta vez no para darme nada, sino para apretarme la mía. Era una mano chiquita, pero firme. «Usted fue mi milagro de hoy», me dijo. Y después, sin más, caminó despacio hacia la banca. Se sentó ahí, con las bolsas en el regazo, igual que cuando la encontré, solo que ahora tenía otra luz.
Algo había cambiado, en ella y en mí. Me subí al camión, con la garganta cerrada. Me quedé ahí unos segundos, viéndola perderse en sus pensamientos. No volteó, no hizo falta. Encendí el motor y me alejé despacio, como quien no quiere despertar a lo que deja atrás. Miré por el espejo varias veces, hasta que la vi hacerse chiquita, fundida con la sombra del árbol. No sé por qué, pero sentí que ella había llegado donde tenía que llegar. No a un lugar físico, sino a un punto del alma. Y yo también. A veces uno cree que maneja para entregar cargas, para cumplir horarios. Pero esa noche entendí que la carretera también nos entrega historias, historias que no estaban en la hoja de ruta. Seguí manejando por un rato sin música, sin radio, sin nada, solo el zumbido del motor y el eco de sus palabras. Pensé en mi propia madre, en los viejos de mi familia. ¿Los estaba viendo de verdad o también los estaba dejando sentados en alguna banca del olvido? Esa pregunta se me metió como espina bajo la piel. Y fue ahí, justo en una curva antes de salir del pueblo, que pasé frente a otra capillita parecida a la anterior. Sin pensar, toqué la bocina una sola vez, como saludando a algo sagrado, y seguí. Dormí esa noche en una gasolinera a las afueras de Zacatecas. Ni quise buscar hotel. Solo apagué el motor, me recosté en la litera del camión y me quedé viendo el techo por horas. No podía dejar de pensar en ella, en lo que me entregó, en lo que no dijo, y sobre todo, en lo que me hizo sentir sin ni siquiera intentarlo. Me di cuenta de que no fue solo un encuentro, fue un espejo, porque todos, en algún momento, hemos cargado bolsas invisibles con lo que nos queda de la vida. Y todos hemos necesitado que alguien se detenga por nosotros. Al día siguiente, abrí la guantera buscando unos papeles y ahí estaba el trapo bordado. Me lo había dejado sin que yo me diera cuenta. No la barra de oro, solo el paño. Lo abrí y vi que en una de las esquinas, con hilo azul, decía su nombre bordado, Leonor. No supe si llorar o reír. Solo lo volví a doblar y lo guardé como si fuera lo más valioso que alguna vez me entregaron. Porque lo era, porque a veces lo que más vale no es lo que brilla, sino lo que cicatriza algo en uno. Desde entonces, cada vez que paso por una capillita al borde del camino, bajo la velocidad. No importa si tengo prisa, si voy cargado o si llueve, siempre bajo la velocidad, porque aprendí que a veces lo más importante no está en el destino, sino en lo que se cruza en el medio. Y si hay algo que todavía me hace creer en la bondad, es ese gesto suyo, detenerse, entregar, confiar. Me enseñó que aún existen personas que no te preguntan de dónde vienes ni qué tienes. Solo te miran como quien reconoce algo sagrado en ti. No volví a verla, pero en mi cabeza, Leonor sigue sentada en esa banca, abrazando sus bolsas, con el alma un poco menos rota. A veces pienso que solo vino para darme eso, una historia para no olvidar. Y otras veces me pregunto si ella realmente estuvo ahí, si no fue algún tipo de ángel, de prueba, de señal. No tengo respuesta, y ya no la busco, porque lo que pasó, me pasó de verdad. Lo sentí, lo viví, y me marcó. Como esas cosas que no se explican con lógica, pero se graban para siempre en el corazón. Desde entonces, ese trapo bordado va conmigo. No lo tengo colgado ni exhibido. Está guardado en una bolsita de tela, en el compartimiento donde llevo mis cosas más personales. A veces, cuando me detengo a descansar o cuando la ruta me pesa más de la cuenta, lo saco y lo toco un rato. No sé si es por superstición, por memoria o por necesidad, pero cada vez que lo hago, siento como si alguien me recordara que todavía vale la pena ser buena persona. Aunque nadie mire, aunque nadie agradezca, la vida en la carretera tiene muchas soledades. Uno se acostumbra al ruido, al tiempo, al polvo, pero no al olvido. Por eso esa noche quedó tan grabada en mí.
porque me recordó lo que más miedo me da: llegar a viejo y que nadie escuche mi historia. Leonor, con su silencio y su dignidad, me enseñó que a veces basta un gesto para salvarle el día o la vida a alguien, y eso no tiene precio, ni se mide en barras de oro, se mide en humanidad. Nunca le conté esta historia a nadie, ni a mis hijos, ni a mis compañeros del volante, tal vez porque me daba miedo que no la entendieran, que pensaran que exageré o que me lo inventé. Pero ahora, con los años encima y las canas bien puestas, siento que tenía que sacarla del pecho, porque hay encuentros que no pueden quedarse guardados, y porque y ves, alguien del otro lado de esta pantalla también necesita detenerse, mirar al costado de la ruta y recordar que todos merecemos ser tratados con dignidad. No sé si Leonor sigue viva, no sé si alguien la reconocería si viera su foto, pero para mí, ella es una parte de mi camino, una que no se borra, una que me acompaña cada vez que arranco el motor y vuelvo a rodar por esas rutas llenas de polvo, historias y gente que carga más de lo que dice. Si alguna vez te cruzas con alguien que te haga frenar sin saber por qué, detente. A veces no es por ellos, es por vos. Volví a pasar por ese tramo varias veces y cada vez que veo esa piedra junto al camino, vacía, cubierta ahora de pasto seco y olvido, siento un nudo en la garganta. No sé si me detengo por ella o por mí, pero siempre bajo la velocidad, siempre, porque hay ausencias que pesan más que muchas presencias, y porque esa piedra, esa mujer, ese silencio, me dejaron una enseñanza que ningún kilómetro puede borrar. Hay historias que se gritan y otras, como esta, que se susurran, que solo se entienden cuando uno ha vivido lo suficiente como para escuchar con el alma. Yo no sé si lo que viví fue un milagro, una casualidad o simplemente humanidad en estado puro, pero sí sé una cosa. Aquella noche, una abuelita con 2 bolsas viejas me recordó que la verdadera riqueza no siempre viene en forma de oro. A veces viene en forma de gratitud. Y si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez viviste algo parecido, o si crees que estas cosas pasan por alguna razón, deja tu comentario acá abajo. Quiero saber desde dónde estás escuchando esto. Este canal recién empieza, y cada historia que compartimos acá es un pedacito de lo que somos en la ruta. Si podés, deja un like, suscríbete y mándale este video a alguien en quien confíes. Gracias por estar hasta el final, de verdad.